¿Alguna vez te has preguntado por qué los samaritanos eran tan despreciados? Parece extraño, pero hay un motivo que pocos conocen. No solo eran vistos como enemigos, prácticamente eran odiados. Lo curioso es que este rechazo no surgió de la nada, tiene raíces profundas que se remontan a la división de todo un reino y rivalidades religiosas que dejaron cicatrices durante siglos. Y lo más intrigante, fue Jesús quien desafió esta hostilidad de manera impactante, rompiendo todas las normas y demostrando que, a veces, aquellos que más despreciamos pueden enseñarnos las lecciones más poderosas de compasión. Si crees que conoces esta historia, prepárate para sorprenderte. Los samaritanos siempre han sido un grupo intrigante en la historia, ¿no es cierto? Vivían en el mismo territorio que los judíos, pero por alguna razón llevaban una especie de etiqueta de excluidos. La hostilidad que enfrentaban era profunda, pero no surgió de la nada. Imagínate vivir en una sociedad donde la exclusión es casi cultural. Esto no es muy diferente de lo que vemos hoy en comunidades que, por algún motivo, son marginadas. Y aquí está lo más curioso, Jesús no solo los veía como personas, sino como seres dignos de compasión. Desafiaba esa hostilidad, algo que hoy puede enseñarnos mucho sobre cómo derribar barreras sociales. Lo más interesante es cómo Jesús trataba a los samaritanos. Mientras muchos los evitaban, Él se acercaba. Como en la famosa historia de la mujer en el pozo, donde no solo conversó con ella, sino que le ofreció algo más valioso que agua. Y si aplicamos esto a nuestra vida actual, ¿cuántas veces evitamos a alguien porque la sociedad nos dice que no es bueno relacionarnos con ciertas personas? Lo que podemos hacer es simple, extender la mano, ofrecer ayuda o incluso una sonrisa. Pequeños gestos pueden transformar vidas, tal como lo hizo Jesús. Y mira cómo la compasión de Jesús abrió puertas que parecían cerradas. No solo trataba a los samaritanos con respeto, sino que usaba sus historias para enseñar lecciones profundas, como en la parábola del buen samaritano. Imagínate ser la persona de quien todos esperan lo mínimo, pero que ofrece lo máximo. Ser ese tipo de persona es lo que nos diferencia, y esta lección atraviesa siglos, resonando en nuestras vidas. ¿Por qué no intentamos hacer lo mismo? La próxima vez que tengas la oportunidad de ayudar a alguien que todos ignoran, recuerda, tú puedes ser el buen samaritano en la vida real. La división del reino de Israel fue un punto crucial en la historia bíblica, creando dos naciones distintas, Israel en el norte y Judá en el sur. Esta separación no solo fue geográfica, sino también cultural y religiosa. Imagínate cómo amplificó las diferencias entre estos pueblos, aumentando las tensiones internas. Esta división es una metáfora poderosa de cómo los conflictos no resueltos pueden crear abismos entre personas o grupos. Cuando no buscamos el entendimiento, alimentamos una división que solo tiende a crecer. ¿Has visto esto suceder en situaciones cotidianas? Esta separación también trajo una rivalidad religiosa. Mientras Judá mantenía el templo en Jerusalén, Israel seguía sus propios caminos, lo que resultó en una disputa sobre dónde y cómo debía adorarse a Dios. Piensa en esto en el contexto actual, ¿cuántas veces pequeñas diferencias de creencias u opiniones causan grandes desacuerdos? En la vida real, esto puede suceder en nuestras amistades, familias e incluso en el trabajo. ¿La solución? Abrir el diálogo, aprender a respetar las diferencias y, tal vez, encontrar algo en común. Y, claro, esta rivalidad culminó en una animosidad que perduró por generaciones, afectando profundamente a los samaritanos. Los conflictos entre Israel y Judá resuenan hasta hoy, mostrando que si no tratamos la raíz de las divisiones, estas cuestiones continúan acechándonos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto hoy? Quizás sea hora de reflexionar sobre nuestros propios reinos divididos en la vida. ¿Hay algo que podamos reconciliar antes de que las diferencias se conviertan en muros infranqueables? Los samaritanos desarrollaron su propia identidad religiosa a lo largo de los siglos. Eligieron adorar en el monte Gerizim y seguir solo la Torá, lo que los diferenciaba de los judíos que adoraban en el templo de Jerusalén. Esta decisión no fue solo una cuestión de elección religiosa, sino una forma de mantener viva su identidad. Y eso es algo que aún vemos hoy, ¿verdad? Comunidades que, para preservar quiénes son, optan por caminos diferentes. Y, a veces, esos caminos crean aún más distancia entre ellas y los demás.
La construcción de un templo en el monte Gerizim fue un símbolo de resistencia y autonomía para los samaritanos. No querían depender de Jerusalén para conectarse con Dios, lo que generó más fricción entre ellos y los judíos. Podemos trazar un paralelo con nuestra vida moderna. ¿Cuántas veces intentamos liberarnos de las reglas establecidas, buscando nuestra propia forma de vivir? Pero, al hacerlo, a menudo enfrentamos resistencia. Lo importante aquí es comprender que las diferencias pueden coexistir, si hay respeto mutuo. Esta búsqueda de la adoración en el monte Gerizim solidificó aún más la identidad samaritana, pero también profundizó el desprecio de los judíos hacia ellos. La cuestión de dónde adorar se convirtió en un punto de división profunda. Y esto refleja lo lejos que pueden llegar las personas debido a las diferencias en sus creencias. ¿No deberíamos concentrarnos más en lo que realmente importa, la esencia de lo que creemos? Este es un punto para reflexionar, y lo que viene a continuación ampliará esta discusión. Cuando el reino de Israel cayó en manos de los asirios, algo profundo ocurrió. Muchos israelitas fueron llevados cautivos, y los que quedaron se mezclaron con extranjeros, formando un pueblo de herencia mixta. Para los judíos, esto se convirtió en un motivo de desprecio, ya que veían la mezcla como una corrupción de su pureza. Este sentimiento no está tan alejado de algo que, lamentablemente, aún presenciamos en varias culturas: el miedo a lo diferente. La historia de los samaritanos nos recuerda cómo el prejuicio puede crecer a partir de una mezcla de miedo e incomprensión. Esa herencia mixta que los samaritanos llevaban se convirtió, con el tiempo, en una marca de exclusión. Lo que simplemente era el resultado de un evento histórico se volvió una mancha a los ojos de los judíos. ¿Cuántas veces hacemos eso hoy en día? Juzgamos a las personas por algo que no pueden controlar, por su origen o historia familiar. Pero, al profundizar en sus historias, vemos que hay mucho más en juego. Lo mismo sucedió con los samaritanos. Detrás de la mezcla, había una cultura rica y resiliente que luchaba por sobrevivir. El desprecio de los judíos hacia los samaritanos, debido a esta mezcla, creó una barrera que parecía imposible de derribar. La historia, en este sentido, nos muestra que cuando permitimos que las diferencias culturales o raciales determinen nuestra visión de los demás, nos alejamos de la verdadera esencia del ser humano. Y, así como Jesús hizo al acercarse a los samaritanos, tal vez sea hora de cuestionar nuestras propias barreras y prejuicios. ¿Qué podemos hacer para ver más allá de las diferencias que nos separan? Esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre el papel de Jesús en derribar esas barreras. Jesús era conocido por romper convenciones y sorprender a las personas con sus acciones, y nada fue más revolucionario que sus interacciones con los samaritanos. En el famoso encuentro con la mujer en el pozo, no solo conversó con ella, algo inusual para un judío, sino que le ofreció agua viva, mostrando que el mensaje del reino de Dios era inclusivo, incluso para los marginados. Este gesto de Jesús nos enseña que no solo debemos aceptar las diferencias, sino también buscar activamente a aquellos que han sido dejados de lado por la sociedad. La parábola del buen samaritano es otro ejemplo de este mensaje revolucionario. Mientras todos esperaban que un sacerdote o un levita fuera el héroe de la historia, Jesús eligió al samaritano, quien era despreciado por los judíos, para ser el ejemplo de compasión y humanidad. Y esto nos lleva a una pregunta importante: ¿cuántas veces subestimamos a las personas basándonos en prejuicios? Jesús nos enseña que el verdadero valor de una persona está en sus acciones, no en su origen o estatus. Con estos encuentros, Jesús no solo ofrecía ayuda o palabras de consuelo. Estaba derribando barreras que habían sido construidas por siglos de odio y desconfianza. Esto nos desafía a hacer lo mismo en nuestra vida diaria. ¿Quiénes son las personas que evitamos, ignoramos o juzgamos sin conocer? El mensaje de inclusión de Jesús es un recordatorio de que todos merecen respeto y dignidad. Ahora, la pregunta es: ¿cómo podemos aplicar esta revolución de amor y compasión en el mundo actual? Las acciones de Jesús hacia los samaritanos no fueron solo gestos aislados, sino lecciones profundas de unidad y compasión. No solo habló del amor al prójimo, en cada encuentro, demostró que las barreras sociales, culturales y religiosas podían derrumbarse. Piensa en esto: en un mundo tan dividido como el nuestro, estas lecciones siguen resonando con una relevancia impresionante. ¿Cuántas veces nos encontramos atrapados en prejuicios que nos impiden ver al otro como un igual?
El ejemplo de Jesús nos desafía a ver más allá de las divisiones y a buscar la unidad en la diversidad. Jesús no solo sanaba físicamente, sino que tocaba las almas de las personas, especialmente de aquellos que la sociedad rechazaba. La compasión que mostraba hacia los samaritanos era una clara demostración de que el amor va más allá de las convenciones y las etiquetas. Esto se aplica perfectamente a nuestros días. Si reflexionamos, ¿qué podemos hacer en nuestra vida cotidiana para ser más compasivos? Un simple acto de bondad hacia alguien que normalmente ignoramos puede hacer una gran diferencia. Tal vez sea un vecino, un compañero de trabajo o alguien en una situación difícil. Lo que importa es la intención genuina de ayudar. Lo fascinante de estas lecciones es que no solo invitan a la reflexión, sino a la acción práctica. Jesús nos llama a actuar con compasión en nuestro día a día, derribando los muros que nos separan y construyendo puentes de entendimiento. Y la pregunta que queda es, ¿estamos listos para seguir ese camino? ¿Estamos dispuestos a dejar de lado nuestras diferencias y aprender a vivir en unidad? Lo que viene a continuación nos desafiará aún más en este viaje de reflexión y acción. Entonces, ¿qué harás con todo este conocimiento? Las lecciones de los samaritanos nos muestran que es posible derribar barreras, abrazar la compasión y vivir en unidad, incluso en un mundo lleno de divisiones. ¿Estás listo para comenzar a actuar de manera diferente? Piensa en las personas a tu alrededor, en aquellas que tal vez hayas ignorado o juzgado. ¿Y si das un paso de compasión, como hizo Jesús? Este es el tipo de cambio que transforma el mundo, comenzando con pequeñas acciones diarias. Y antes de irte, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir aprendiendo sobre historias que desafían las normas e inspiran cambios reales.